¿Alguna vez te has sentido confundido o dolido por las humillaciones que enfrentas? En momentos como estos parece imposible encontrar un propósito en medio del dolor. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una perspectiva transformadora. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribe: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo no solo nos reconforta, sino que revela una verdad poderosa. Dios utiliza nuestras humillaciones para moldearnos, fortalecer nuestra fe y manifestar su poder en nuestras vidas. Hoy exploraremos cómo esos momentos de aparente derrota son, en realidad, herramientas divinas para cumplir su propósito en nosotros. Descubrirás que incluso tus pruebas más difíciles están llenas de significado y gracia. ¿Estás listo para entender cómo Dios obra a través de las humillaciones? Esos momentos que parecen quebrar nuestro espíritu, que nos hacen sentir pequeños e indefensos, a menudo nos llevan a preguntarnos si realmente hay un propósito detrás de ellos. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que las humillaciones no son el final de nuestra historia, sino el cincel que Él utiliza para esculpir en nosotros algo más grande, algo eterno. En Isaías 64:8 se nos recuerda: «Tú, Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano». Este pasaje no solo nos asegura que estamos bajo el cuidado del Creador, sino que también nos invita a entender que el proceso de moldear nuestra vida incluye momentos de presión y, sí, de humillación. En las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que fueron moldeados por Dios a través de pruebas humillantes, transformando su debilidad en fortaleza y sus derrotas en victorias divinas. Uno de los relatos más impactantes es el de José, el hijo de Jacob. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado por aquellos en quienes debía confiar. Imagínate la humillación de pasar de ser el hijo favorito de su padre a un esclavo en una tierra extranjera, sin derecho, sin esperanza aparente de recuperar su vida. Pero Dios tenía un plan. Génesis 50:20 nos muestra las palabras de José a sus hermanos muchos años después. «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». A través de sus años de humillación, José fue transformado en un líder lleno de sabiduría y gracia, y su historia se convirtió en un testimonio del poder de Dios para usar incluso nuestras experiencias más dolorosas para un propósito glorioso. A menudo, cuando estamos en medio de la humillación, no podemos ver el propósito. Todo lo que sentimos es el peso del dolor y la incertidumbre. Es fácil caer en el desánimo y pensar que Dios nos ha olvidado. Pero aquí es donde entra la fe. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Cuando Dios permite que enfrentemos humillaciones, no es porque se haya apartado de nosotros, sino porque está trabajando en nuestro carácter, fortaleciéndonos para lo que vendrá después. Como un alfarero que trabaja con el barro, Él nos da forma con cuidado, aunque a veces el proceso sea incómodo o doloroso. La historia de Moisés es otro ejemplo poderoso. Criado como príncipe en Egipto, Moisés tuvo todas las comodidades y privilegios que el mundo podía ofrecer. Pero en un giro dramático su vida cambió cuando cometió un error que lo llevó a huir al desierto. Moisés pasó 40 años como pastor, una ocupación que, en comparación con su vida anterior, debía sentirse como un descenso humillante. Pero esos años en el desierto no fueron un castigo, fueron un periodo de preparación. Dios estaba moldeando a Moisés, enseñándole paciencia, humildad y dependencia total de Él.
Cuando el Señor se manifestó en la zarza ardiente y llamó a Moisés para liberar a su pueblo, ya no era el príncipe arrogante que una vez fue. Ahora estaba listo para cumplir su propósito divino. Estas historias bíblicas nos muestran que nuestras humillaciones no son señales de abandono, sino etapas cruciales en el camino hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Sin embargo, esto no significa que el proceso sea fácil. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó humillaciones. Filipenses 2, 7, 8 nos dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el momento más oscuro de su vida terrenal, cuando parecía que el mundo había ganado, la cruz se transformó en el símbolo de la mayor victoria de todas, la redención de la humanidad. Si Jesús, siendo perfecto, pasó por humillaciones para cumplir el propósito de Dios, ¿cuánto más nosotros podemos confiar en que nuestras pruebas están diseñadas con un plan mayor en mente? En nuestra vida cotidiana es común encontrar personas que se sienten atrapadas en sus experiencias de humillación. Tal vez sea el rechazo en un trabajo, un conflicto familiar o una derrota personal que parece insuperable. Recuerdo la historia de una mujer que había dedicado años de su vida a su carrera, solo para ser despedida injustamente y sentir que todo su esfuerzo había sido en vano. Durante meses luchó con sentimientos de inutilidad y desilusión, pero fue en ese momento de debilidad que comenzó a buscar a Dios con mayor intensidad. A través de la oración y el estudio de la palabra, encontró una nueva dirección. Hoy esa mujer lidera un ministerio que ayuda a otros a descubrir su propósito, utilizando su experiencia como testimonio del poder transformador de Dios. Así como esa mujer encontró fuerza en medio de la humillación, nosotros también podemos experimentar una transformación similar. Romanos 5, 3, 4 nos recuerda que nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Este proceso no es automático ni sencillo, pero produce un fruto eterno. Cada vez que enfrentamos una humillación con fe y confianza en Dios, nos volvemos más fuertes espiritualmente, más capaces de cumplir el llamado que Él ha puesto en nuestras vidas. Dios no desperdicia ninguna experiencia en nuestras vidas, incluso aquellas que nos parecen insignificantes o dolorosas. Todo tiene un propósito en su plan. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo no es solo una promesa de consuelo, sino un recordatorio de que Dios está en control, incluso cuando no podemos verlo. En los momentos de humillación, nuestra respuesta es crucial. Podemos elegir rendirnos al desánimo o levantar nuestra mirada hacia Dios, confiando en su poder para redimir nuestras circunstancias. La clave está en recordar que no estamos solos. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Este es el tipo de promesa que nos sostiene en los momentos más oscuros, recordándonos que nuestro Dios nunca nos abandona. Cuando enfrentamos humillaciones, también es importante rodearnos de una comunidad de fe que pueda apoyarnos y orar por nosotros. En la Biblia vemos cómo los seguidores de Jesús se fortalecían mutuamente en tiempos de persecución
y pruebas. Hechos 2, 46, 47 nos muestra una iglesia que se reunía con gozo y sinceridad de corazón, alabando a Dios a pesar de las dificultades. Este modelo nos inspira a buscar el apoyo de otros creyentes, sabiendo que Dios a menudo utiliza a las personas a nuestro alrededor para animarnos y guiarnos. A medida que avanzamos en este tema, es crucial recordar que nuestras humillaciones no definen nuestro valor. Nuestro valor está determinado por lo que Dios dice de nosotros. Efesios 2:10 nos recuerda que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este versículo nos asegura que, aunque enfrentemos pruebas y humillaciones, seguimos siendo parte de un diseño perfecto y lleno de propósito. Dios está trabajando en cada uno de nosotros, incluso en los momentos en los que no podemos ver el resultado final. Las humillaciones son parte del proceso, pero no son el final de nuestra historia. Como el barro en manos del alfarero, estamos siendo transformados en algo hermoso y útil para su reino. Confía en que Él está contigo, incluso en tus momentos más difíciles, y permite que su gracia te fortalezca en cada paso del camino. ¿Te has sentido alguna vez tan débil que parece imposible avanzar? Es en esos momentos, cuando nos sentimos más frágiles, que Dios muestra su poder de manera más gloriosa. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo comparte una revelación divina que desafía toda lógica humana. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo no solo es una promesa, sino una invitación a comprender que nuestras limitaciones no son obstáculos para Dios, sino oportunidades para que Él actúe de manera sobrenatural. La debilidad humana no es un error en el diseño divino, es una pieza fundamental en el plan de Dios. Desde el principio, Dios eligió a personas imperfectas para llevar a cabo sus propósitos. Moisés tartamudeaba, Gedeón se consideraba el menor de los menos, y David era solo un joven pastor cuando fue ungido como rey. Sin embargo, en cada uno de ellos, Dios obró de manera poderosa, no a pesar de sus debilidades, sino a través de ellas. La debilidad de Moisés lo llevó a depender completamente de Dios cuando se enfrentó a Faraón. La inseguridad de Gedeón fue la plataforma para que Dios demostrara su poder con solo 300 hombres contra un ejército innumerable. Y la juventud de David fue el escenario donde la fe triunfó sobre la fuerza bruta de Goliat. Estas historias no son coincidencias, son recordatorios de que la debilidad humana no limita a Dios. La palabra de Dios nos muestra que la humillación y la debilidad están profundamente conectadas. Cuando enfrentamos humillaciones, nuestras fuerzas se agotan y nuestra vulnerabilidad queda expuesta. En esos momentos que nuestra tendencia natural es buscar una solución rápida o evitar el dolor, pero Dios nos llama a responder de una manera completamente contracultural, entregándonos a su gracia. Isaías 40:29 declara: Él da fuerzas al cansado y aumenta el poder del débil. Este versículo no solo es un consuelo, sino una verdad que transforma la manera en que enfrentamos nuestras pruebas. Nuestra debilidad es el espacio donde Dios derrama su fuerza, y nuestras humillaciones se convierten en el terreno donde su poder se manifiesta. La historia de Pablo es un ejemplo claro de esta verdad. Él pidió a Dios 3 veces que le quitara el aguijón en la carne, esa aflicción que lo humillaba y lo hacía sentir débil. Sin embargo, la respuesta de Dios fue clara: te basta con mi gracia. En lugar de eliminar la causa de su debilidad, Dios le dio algo mucho más valioso: la oportunidad de experimentar su poder de una manera que no habría sido posible sin ese aguijón. Pablo llegó a decir en 2 Corintios 12:10: por lo tanto me regocijo en las debilidades, en insultos, en privaciones,
en persecuciones y en dificultades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras no son solo un acto de resignación, sino una declaración de fe en que el poder de Dios es más grande que cualquier limitación humana. En nuestras vidas, la humillación a menudo viene acompañada de sentimientos de fracaso y vergüenza. Sin embargo, Dios utiliza esos momentos para recordarnos que no somos autosuficientes. La sociedad moderna exalta la autosuficiencia y la fortaleza personal, pero la Biblia nos enseña una lección radicalmente diferente. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en la fuerza humana. Este versículo nos invita a reflexionar sobre dónde depositamos nuestra confianza. Cuando enfrentamos nuestras debilidades, Dios nos llama a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y a depender completamente de Él. Es en ese acto de rendición que su poder comienza a obrar de maneras que trascienden nuestra comprensión. La debilidad y la humillación no solo transforman nuestra relación con Dios, sino que también nos enseñan lecciones profundas sobre el propósito de nuestras vidas. En el Salmo 73:26, el salmista clama: mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Estas palabras nos revelan que nuestras limitaciones físicas y emocionales no son el final de nuestra historia. Al contrario, son el comienzo de una relación más profunda con Dios, donde aprendemos a depender de sus fortalezas en lugar de la nuestra. La humillación nos lleva a una posición de humildad, donde reconocemos que todo lo que tenemos y somos proviene de Él. Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, enfrentó un momento de gran debilidad y humillación. Él, siendo el Hijo de Dios, clamó al Padre: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, sin embargo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Marcos 14:36. Este momento no solo nos muestra la humanidad de Jesús, sino también su total rendición a la voluntad del Padre. Aunque su humillación culminaría en la cruz, ese acto de entrega abrió el camino para la salvación de toda la humanidad. La debilidad de Jesús en ese momento fue la puerta a la victoria más grande de la historia. La Escritura está llena de paradojas que desafían nuestra lógica humana. Y una de las más poderosas es la idea de que la fuerza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. En 1 Corintios 1, 27, 29, Pablo escribe: Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También escogió Dios lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para anular lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse delante de Él. Este pasaje nos recuerda que Dios no necesita que seamos fuertes, sabios o perfectos. Lo que Él busca es un corazón dispuesto a ser usado para su gloria. Nuestra debilidad es el lienzo donde Él pinta su obra maestra, y nuestras humillaciones son los pincelazos que dan forma a su diseño. El apóstol Pedro también experimentó la transformación que viene a través de la humillación y la debilidad. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro fue consumido por la vergüenza. Sin embargo, después de su resurrección, Jesús restauró a Pedro con una pregunta sencilla pero profunda: ¿me amas? Juan 21:15. Esta restauración no solo sanó el corazón de Pedro, sino que lo preparó para convertirse en el líder valiente y lleno del Espíritu que predicó en Pentecostés. La debilidad de Pedro no lo descalificó del propósito de Dios. Al contrario, lo preparó para cumplirlo. En el libro de los Jueces vemos
otra historia que ilustra cómo Dios utiliza la debilidad para mostrar su poder. Gedeón, un hombre que se consideraba insignificante, fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Cuando Gedeón reunió un ejército, Dios lo redujo a solo 300 hombres, dejando claro que la victoria no sería resultado de la fuerza humana, sino del poder divino. Jueces 7:2 explica: el Señor dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se jacte contra mí diciendo: mi propia fuerza me ha salvado. Esta victoria milagrosa no solo salvó a Israel, sino que también testificó del poder de Dios, obrando a través de la debilidad humana. La humillación y la debilidad son realidades que todos enfrentamos, pero en manos de Dios se convierten en instrumentos de su gracia. Cuando nos rendimos a Él en medio de nuestras pruebas, experimentamos una fortaleza que no proviene de nosotros mismos, sino de su poder. Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos invita a confiar en que, incluso en nuestras debilidades más profundas, Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. Cada experiencia de humillación y debilidad que enfrentamos es una oportunidad para acercarnos más a Dios y depender completamente de su gracia. No importa cuán débil nos sintamos, su poder está disponible para nosotros, transformando nuestras pruebas en testimonios y nuestras derrotas en victoria. En cada momento de debilidad recordemos que nuestro Dios es fiel y que su poder se perfecciona en nuestra fragilidad. Las humillaciones que enfrentamos no son solo pruebas externas, sino experiencias que penetran profundamente en nuestra alma, desnudándonos ante Dios y llevándonos a un lugar de intimidad que no podríamos alcanzar de otro modo. Este proceso, aunque doloroso, tiene un propósito glorioso. En los momentos de mayor quebrantamiento, Dios no solo está presente, sino que nos invita a conocerlo de una manera más profunda y transformadora. Como dice el Salmo 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo revela una promesa: nuestras humillaciones no son un espacio de abandono, sino un lugar donde su presencia se hace tangible. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, supo lo que significaba esta cercanía divina en medio de la humillación. Sus palabras en el Salmo 51 resuenan con una vulnerabilidad que solo se puede experimentar al estar completamente expuesto ante Dios. Después de su pecado con Betsabé, David clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Este no era un grito de desesperación sin dirección, sino una súplica nacida de la certeza de que Dios es fiel para restaurar a quienes se acercan a Él con un corazón contrito. Las humillaciones de David no lo alejaron de Dios, al contrario, lo acercaron más a Él, enseñándole a depender de su gracia y misericordia. Las Escrituras nos muestran que este patrón de intimidad a través del dolor no es exclusivo de David. En el libro de Job encontramos una de las narrativas más conmovedoras del sufrimiento humano. Job perdió todo: posesiones, familia, salud y, para muchos, incluso su dignidad. A pesar de su confusión y dolor, Job expresó una fe inquebrantable en su Redentor. En Job 19:25 declara: yo sé que mi Redentor vive y al final triunfará sobre la muerte. Estas palabras pronunciadas en un contexto de profunda humillación
revelan que Job había encontrado una relación más íntima con Dios, una que no estaba basada en las bendiciones externas, sino en la confianza, en el carácter inmutable de su Creador. Este acercamiento a Dios en medio de la humillación no ocurre de manera automática. Es una invitación que requiere una respuesta activa de nuestra parte. Jeremías 29:13 promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La búsqueda de Dios en medio de nuestras pruebas no es un gesto simbólico. Es una acción intencional que transforma nuestro entendimiento y nos permite experimentar su paz. En esos momentos, nuestra relación con Él deja de ser superficial y se convierte en una conexión viva y profunda, sostenida por su fidelidad. En el ministerio de Jesús, este principio se manifestó de manera contundente. Su tiempo en la tierra estuvo lleno de ejemplos donde aquellos que estaban quebrantados y humillados encontraron en Él no solo consuelo, sino una relación transformadora. Los marginados, los rechazados y los pecadores encontraron en Jesús un Salvador que no los evitaba, sino que se acercaba a ellos con compasión. La mujer sorprendida en adulterio, enfrentando la humillación pública, fue defendida y restaurada por Jesús. En Juan 8, 10, 11, Jesús le preguntó: ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Este encuentro no solo cambió su situación inmediata, sino que la llevó a una relación renovada con Dios, basada en su gracia y amor. La humillación nos empuja a un lugar donde las distracciones de la vida se desvanecen. Y lo único que queda es nuestra necesidad de Dios. En ese espacio de vulnerabilidad descubrimos que Él es suficiente. Isaías 55:6 nos exhorta: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras está cerca. Este llamado no es una sugerencia casual, sino una invitación urgente a acercarnos a Dios en los momentos en que nuestro orgullo ha sido despojado y nuestros corazones están listos para recibir su toque. Un ejemplo que ilustra esta verdad de manera poderosa es el relato de Ana en 1 Samuel. Su profunda humillación al no poder tener hijos la llevó a clamar a Dios con una intensidad que transformó su vida. Ana no buscó consuelo en las opiniones de los demás ni en las circunstancias externas. Llevó su carga directamente al Señor. En 1 Samuel 1, 15, 16, Ana explica su clamor: no he estado bebiendo vino ni cerveza. Estaba derramando mi alma delante del Señor. No tome a su sierva por una mujer impía. Es que estoy orando aquí desde lo más profundo de mi angustia y mi aflicción. Este acto de honestidad y rendición no solo resultó en la respuesta divina, sino que también fortaleció su relación con Dios, convirtiéndola en una madre cuya fe influiría en toda una nación a través de su hijo Samuel. La humillación también revela las falsas seguridades en las que a menudo confiamos. Es fácil depender de nuestras habilidades, recursos o conexiones, pero esos cimientos se tambalean en los momentos de prueba. El Salmo 27 afirma: algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esta declaración nos recuerda que la verdadera seguridad no proviene de lo que poseemos, sino de a quien pertenecemos. Las humillaciones nos despojan de todo lo que no es esencial y nos enseñan a encontrar en Dios nuestro refugio y fortaleza. Incluso los discípulos de Jesús tuvieron que aprender esta lección. En el Evangelio de Marcos vemos cómo Jesús permitió que sus discípulos enfrentaran una tormenta mientras estaban en una barca. Ellos, aterrorizados, lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perezcamos?
Marcos 4:38. En ese momento de desesperación, Jesús calmó la tormenta con solo su palabra, preguntándoles luego, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. Esta experiencia no solo fortaleció su fe, sino que también los enseñó a depender completamente de su poder y autoridad, reconociendo que Él estaba con ellos incluso en medio de la tempestad. Las humillaciones, por dolorosas que sean, son una oportunidad para experimentar la cercanía de Dios de una manera que no sería posible en circunstancias más cómodas. No es que Él no esté presente en los tiempos de paz, sino que nuestra percepción de su presencia se agudiza cuando nos encontramos en necesidad. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice, aquí estoy. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este versículo nos muestra que incluso en nuestras pruebas más profundas, Jesús no está distante. Él está esperando que abramos nuestro corazón para que su presencia pueda llenar cada espacio vacío. La intimidad con Dios que surge a través de nuestras humillaciones no solo transforma nuestra relación con Él, sino que también nos prepara para cumplir su propósito en nuestras vidas. Al igual que el oro se refina en el fuego, nuestras almas son purificadas en las pruebas, haciéndonos más sensibles a su voz y más dispuestos a seguir su dirección. En Proverbios 17:13 dice, el crisol prueba la plata y el oro, pero el Señor prueba el corazón. Este proceso de prueba y refinamiento no es un castigo, sino una preparación para algo mayor. La humillación, aunque no es fácil de soportar, tiene un propósito eterno. Cada experiencia de quebrantamiento es una invitación a acercarnos más a Dios, a depender completamente de su gracia y a descubrir una intimidad con Él que trasciende nuestras circunstancias. En este lugar de vulnerabilidad, su amor se vuelve más real, su voz más clara y su presencia más tangible. Y al final podemos mirar hacia atrás y decir con confianza que nuestras pruebas no fueron en vano, sino que nos llevaron más cerca de nuestro Creador, quien obra todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Las pruebas que enfrentamos en la vida tienen un propósito que muchas veces no podemos comprender de inmediato. Es natural preguntarse por qué atravesamos situaciones que parecen desafiarnos hasta el límite, que nos hacen sentir derrotados o que parecen no tener sentido. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que detrás de cada circunstancia difícil se esconde un propósito divino. En Romanos 8:28 se nos asegura, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta verdad nos invita a mirar más allá del momento presente y confiar en que incluso nuestras experiencias más dolorosas están alineadas con un diseño celestial. Es imposible ignorar el hecho de que Dios utiliza estas experiencias para formar nuestro carácter y prepararnos para lo que ha planeado. A menudo, estas situaciones actúan como un fuego refinador que quema las impurezas de nuestra vida y revela la fortaleza que no sabíamos que teníamos. En Zacarías 13:9, el Señor dice, los meteré en el fuego y los refinaré como se refina la plata, los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré, ellos son mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Este proceso no es fácil, pero es necesario para moldearnos a la imagen de Cristo y capacitarnos para vivir de acuerdo con su propósito. En la historia de José podemos observar
cómo Dios orquestó cada detalle para un plan mayor. Desde ser vendido como esclavo hasta ser acusado injustamente y encarcelado, la trayectoria de José parecía destinada al fracaso. Sin embargo, en cada etapa, Dios estaba trabajando en los detalles, preparando a José para convertirse en el instrumento que salvaría a su familia y a toda una nación. En Génesis 45:7, José reconoce esta verdad al decir: Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y salvarles la vida mediante una gran liberación. Lo que parecía una serie de derrotas fue, en realidad, el camino hacia la manifestación del plan perfecto de Dios. Es importante recordar que las dificultades no son señales de que Dios nos ha abandonado. Por el contrario, son pruebas de que estamos siendo preparados para algo mayor. En Hebreos 12:11 se nos dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este versículo nos recuerda que lo que hoy parece un obstáculo puede convertirse en el fundamento de un futuro lleno de propósito y fruto eterno. El propósito divino no siempre es evidente. Muchas veces el proceso requiere fe, paciencia y confianza en que Dios está obrando incluso en los momentos más oscuros. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este recordatorio nos anima a descansar en el conocimiento de que Dios está al control y que su tiempo es perfecto. La espera puede ser difícil, pero siempre está cargada de intención divina. Jesús mismo nos enseñó esta verdad a través de su vida. En muchas ocasiones los discípulos no entendían el camino que Jesús estaba tomando o las decisiones que estaba tomando. Parecía incomprensible que el Hijo de Dios tuviera que sufrir, ser rechazado y enfrentar la cruz. Sin embargo, cada paso que dio estaba dirigido hacia el cumplimiento del propósito eterno de redención. En Juan 12:24 Jesús dijo: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Este principio no solo se aplicó a su sacrificio, sino que también es un recordatorio para nosotros de que a veces el propósito de Dios requiere pasar por situaciones que parecen difíciles o incluso imposibles. La manera en que respondemos a estas experiencias tiene un impacto significativo en nuestra capacidad para alinearnos con lo que Dios está haciendo. La obediencia y la confianza son esenciales para atravesar el proceso con éxito. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este llamado a depender completamente de Dios nos libera de la carga de tratar de entender todo y nos permite descansar en su sabiduría. Un ejemplo de esta dependencia lo encontramos en Moisés. Después de huir de Egipto, pasó años en el desierto, aparentemente lejos de cualquier propósito significativo. Pero Dios estaba trabajando en su vida, preparándolo para liderar a su pueblo hacia la libertad. Moisés podría haberse rendido en medio de su proceso, pero eligió obedecer cuando el Señor lo llamó desde la zarza ardiente. En Éxodo 3:12 Dios le dijo: yo estaré contigo. Estas palabras no solo le dieron la seguridad de que no estaba solo, sino que también confirmaron que todo lo que había enfrentado hasta ese momento era parte de un plan mayor. Este principio de preparación y propósito es algo que también vemos reflejado en las cartas del apóstol Pablo.
En Filipenses 1:6 Pablo escribe: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo no solo nos asegura que Dios está trabajando en nosotros, sino que también nos anima a tener la certeza de que su obra será completada en su tiempo y a su manera. La perspectiva que tenemos durante estas experiencias es fundamental. En lugar de enfocarnos en el dolor o la dificultad, somos llamados a fijar nuestra mirada en lo que Dios está haciendo en nuestro interior y en el resultado eterno que Él está produciendo. En 2 Corintios 4, 17 y 18 Pablo declara: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esta declaración nos invita a mirar más allá de lo inmediato y a confiar en que Dios está obrando algo más grande de lo que podemos imaginar. El proceso de transformación que Dios realiza a través de estas experiencias no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto en quienes nos rodean. En muchas ocasiones, nuestro testimonio se convierte en una fuente de inspiración y esperanza para otros. En 2 Corintios 1:4 se nos dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a quienes están en cualquier tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este principio nos recuerda que nuestras experiencias no son solo para nuestro crecimiento, sino que también tienen el potencial de ser una bendición para otros. A través de cada etapa, Dios nos está llamando a una relación más profunda con Él y a un entendimiento más claro de su propósito. Su diseño es perfecto, incluso cuando no podemos verlo claramente. En Isaías 55, 8, 9, el Señor dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como el cielo está por encima de la tierra, también mis caminos están por encima de los de ustedes, y mis pensamientos por encima de sus pensamientos. Este recordatorio nos invita a descansar en la soberanía de Dios y a confiar en que su plan siempre es bueno. Cada paso que damos en este proceso tiene un propósito eterno. Lo que hoy parece incomprensible será una obra maestra en las manos del Creador. Y nuestras experiencias, aunque difíciles, nos llevan más cerca de Él y de su propósito perfecto. La confianza en su amor y fidelidad nos sostiene, y la certeza de que Él está obrando nos da la fuerza para seguir adelante. El desafío de enfrentar situaciones difíciles es muchas veces una prueba que nos invita a responder con una fe inquebrantable y una actitud de completa confianza en el plan de Dios. En medio de estas experiencias, nuestra respuesta no solo determina nuestro crecimiento espiritual, sino que también refleja nuestra disposición para caminar en obediencia a la voluntad divina. La Escritura nos guía constantemente hacia este camino de fe y gracia, llamándonos a mantener una perspectiva que trascienda las circunstancias temporales y que se alinee con la verdad eterna de Dios. En los relatos bíblicos encontramos ejemplos poderosos de cómo la fe en Dios transforma lo que parece insuperable en una oportunidad para su gloria. Uno de los momentos más reveladores ocurre en la historia de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, quienes se enfrentaron a la amenaza del horno de fuego ardiente.
Su respuesta ante el decreto del rey Nabucodonosor fue una declaración de absoluta confianza en el Señor. Si se nos arroja al horno de fuego ardiente, el Dios al que servimos puede librarnos, y de sus manos su majestad nos librará. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa su majestad que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Daniel 3, 17, 18. Este acto de fe no solo los sostuvo en medio de la prueba, sino que también glorificó a Dios de una manera que impactó a toda una nación. Responder con gracia a las dificultades no significa ignorar la realidad del dolor, sino elegir confiar en el carácter de Dios y en su promesa de estar con nosotros en cada circunstancia. Isaías 43, 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. Esta promesa no elimina la existencia de desafíos, pero garantiza que su presencia será nuestra fortaleza en medio de ellos. Este conocimiento cambia nuestra perspectiva y nos capacita para enfrentar cada situación con valentía y paz. La actitud que adoptamos en medio de las pruebas es clave para reflejar la obra de Dios en nuestras vidas. En Filipenses 2, 14, 15, Pablo exhorta: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. La disposición de nuestro corazón para obedecer y confiar en Dios, incluso en medio de lo más difícil, no solo edifica nuestra relación con Él, sino que también sirve como testimonio de su poder para quienes nos observan. El apóstol Pedro también nos anima a adoptar una actitud de esperanza activa, incluso cuando enfrentamos sufrimiento. En 1 Pedro 3, 14, 15 escribe: pero aun si sufren por hacer lo justo, dichosos serán. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que tienen. Esta esperanza no está basada en las circunstancias externas, sino en la certeza de que Dios está obrando de maneras que van más allá de lo que podemos entender. Nuestra respuesta en estos momentos no solo refleja nuestra fe, sino que también da gloria a Dios, al demostrar que confiamos en su soberanía y amor. Las Escrituras también nos enseñan que la oración y la acción van de la mano al responder a las pruebas de la vida. En Nehemías vemos cómo este líder enfrentó grandes oposiciones mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Su respuesta fue buscar a Dios en oración, pero también tomar acción con determinación y sabiduría. En Nehemías 4:9 leemos: oramos a nuestro Dios y montamos guardia día y noche para defendernos de ello. Este ejemplo nos muestra que confiar en Dios no significa quedarnos inactivos, sino actuar con la dirección y la fuerza que provienen de Él. Responder con gracia y fe también implica aceptar que Dios tiene un propósito mayor que no siempre entendemos en el momento. Jesús mismo nos enseñó esto en el huerto de Getsemaní, donde oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Su entrega total al plan del Padre nos recuerda que la obediencia a Dios a menudo requiere sacrificio, pero siempre resulta en el cumplimiento de su voluntad perfecta. Esta actitud de rendición no es pasiva, sino una muestra de confianza activa en la sabiduría y el amor de Dios. La fe que mostramos en medio de nuestras pruebas no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos transforma en personas más maduras espiritualmente. En Santiago 1, 2, 4 se nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando
por diversas pruebas. Bien saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que le falte nada. Este proceso de crecimiento nos prepara para enfrentar futuros desafíos con mayor confianza en el Señor y para vivir de acuerdo con su propósito. La respuesta de gracia y fe no se limita a nuestras palabras o actitudes internas. También se refleja en cómo tratamos a los demás, incluso a aquellos que nos causan daño. En Romanos 12, 20, 21, Pablo escribe: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Esta instrucción nos llama a reflejar el carácter de Cristo, quien oró por aquellos que lo crucificaron diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Este tipo de respuesta no solo muestra el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino que también abre la puerta para que otros experimenten la gracia de Dios a través de nosotros. En cada prueba, nuestra fe es refinada como el oro en el fuego, y nuestra respuesta puede convertirse en un acto de adoración. En Habacuc 3, 17, 18, el profeta declara: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Esta declaración de fe nos inspira a elegir adorar a Dios no por lo que tenemos, sino por quién es Él. La confianza en el Señor y la disposición para responder con fe y gracia son esenciales para navegar por los desafíos de la vida. Cada experiencia difícil que enfrentamos se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios, crecer en nuestra relación con Él y ser un testimonio vivo de su poder y fidelidad. Al seguir su ejemplo y confiar en su guía, encontramos la fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia con un espíritu de esperanza y victoria. Las experiencias difíciles que enfrentamos no solo nos moldean, sino que también preparan el terreno para que Dios manifieste su propósito de formas que trascienden nuestra comprensión. En cada desafío, incluso en aquellos que parecen más oscuros, hay un diseño divino que no solo busca transformarnos, sino también posicionarnos para cumplir un plan mucho mayor. La Escritura nos recuerda que Dios no obra de manera superficial. Su intención siempre es profunda, perfecta y eterna. En Efesios 3:20 se declara: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta verdad es un recordatorio constante de que incluso aquello que parece ser una pérdida puede ser utilizado para un propósito glorioso. La historia de la cruz es el mayor testimonio de esta verdad. Lo que para el mundo parecía el momento más bajo, la derrota más absoluta, fue en realidad el punto culminante del plan de salvación. La crucifixión de Cristo fue vista por sus contemporáneos como un fracaso, pero desde la perspectiva de Dios fue el acto de redención más extraordinario. En Colosenses 2, 14, 15 se nos dice que en la cruz Jesús canceló la deuda que teníamos pendiente, que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Este evento no solo cambió el destino eterno de la humanidad, sino que también nos muestra que lo que parece una derrota puede ser el escenario donde Dios despliega su victoria. Las dificultades que enfrentamos a menudo nos empujan a un lugar donde dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y habilidades,
permitiendo que el poder de Dios se manifieste plenamente. En 2 Corintios 4:7, Pablo escribe: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Este versículo nos recuerda que nuestra fragilidad no es un impedimento para la obra divina, sino una oportunidad para que su gloria sea revelada. Cada experiencia dolorosa nos lleva a un lugar de mayor dependencia y confianza en su poder transformador. Dios utiliza incluso nuestras caídas para elevarnos y posicionarnos de acuerdo con su plan. En la vida de Pedro podemos observar cómo su negación de Jesús no fue el final de su historia, sino el inicio de una etapa completamente nueva. Después de su fracaso, Jesús lo restauró y lo llamó a pastorear a su pueblo, mostrando que los errores no nos descalifican del propósito de Dios. En Juan 21:17, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Este momento no solo sanó el corazón de Pedro, sino que lo preparó para liderar con humildad y fortaleza. La restauración de Pedro es un recordatorio de que Dios no desecha a quienes caen. Los levanta y los utiliza de maneras que glorifican su nombre. Las experiencias que nos desafían también tienen un impacto en quienes nos rodean. En Génesis vemos cómo José no solo fue elevado a una posición de autoridad, sino que también fue usado para preservar a su familia y a toda una nación en tiempos de hambre. En Génesis 50:20, José dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Este versículo encapsula la manera en que Dios obra a través de nuestras experiencias difíciles, utilizándolas para traer bendición no solo a nosotros, sino a todos los que están bajo nuestro cuidado. Cada desafío que enfrentamos nos prepara para una misión que muchas veces va más allá de lo que podemos imaginar. En Isaías 61:3 se promete que Dios nos dará corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Esta transformación no es solo para nuestro beneficio, sino para que podamos convertirnos en testigos de su gracia, reflejando su poder y bondad en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. La obra que Él realiza en nosotros a través de estas experiencias se convierte en una evidencia viva de su fidelidad. El apóstol Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas y persecuciones, entendió que cada situación difícil era una oportunidad para glorificar a Dios. En Filipenses 1:12-14 escribe: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha pasado ha contribuido más bien al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Estas palabras nos muestran que las circunstancias que parecían limitar a Pablo en realidad se convirtieron en un medio para expandir el mensaje del Evangelio, demostrando que ninguna experiencia está fuera del control soberano de Dios. Dios no solo obra a través de nuestras experiencias individuales, sino que también utiliza nuestras vidas como parte de un plan mayor que muchas veces no podemos comprender completamente en el momento. En Romanos 11:33-36, Pablo exclama: ¡qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables sus juicios e insondables sus caminos! Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Este pasaje nos invita a rendirnos ante la grandeza de Dios, confiando en que su plan es perfecto y que su propósito siempre prevalece. La obra de Dios en nuestras vidas no se detiene con las pruebas.
Cada etapa nos lleva más cerca de la plenitud de su propósito. En Hebreos 12:2 se nos anima a fijar la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Este ejemplo nos llama a mantener nuestra esperanza en la promesa de que nuestras experiencias no son en vano, sino que están guiadas por las manos del Creador, quien nunca falla en cumplir su palabra. Cada paso que damos en medio de estas situaciones nos prepara no solo para cumplir con lo que Dios ha planeado para nuestras vidas, sino también para ser instrumentos de su amor y gracia en el mundo. En Mateo 5:16 Jesús dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este llamado nos recuerda que nuestra transformación no es solo para nosotros, sino para que otros puedan ver la obra de Dios y ser inspirados a buscarlo. El propósito de Dios no solo incluye la restauración de nuestras vidas, sino también el impacto eterno que nuestras experiencias tendrán en su reino. Cada momento difícil, cada desafío superado y cada acto de fe es parte de una narrativa más grande que da testimonio del poder de Dios para redimir, restaurar y renovar. Confiar en este plan nos permite caminar con esperanza, sabiendo que todo lo que enfrentamos está siendo utilizado para su gloria y nuestro bien eterno. El propósito detrás de las experiencias difíciles que enfrentamos en la vida es tan profundo y multifacético que muchas veces solo podemos vislumbrar una parte de lo que Dios está haciendo. Sin embargo, hay una verdad que subyace en todas estas circunstancias. Dios nunca permite que pasemos por algo sin un plan perfecto que trasciende nuestro entendimiento. En cada momento de desafío hay una obra silenciosa pero poderosa que transforma no solo nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean y, más allá de eso, el mundo que habitamos. Este plan no se trata solo de nuestra restauración o crecimiento personal, sino de una contribución al propósito eterno de Dios. Un propósito que involucra reconciliación, redención y glorificación. Cada experiencia que enfrentamos lleva una huella divina que está diseñada para revelar algo nuevo sobre el carácter de Dios y para profundizar nuestra comunión con Él. En Isaías 46:10, el Señor declara: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Este versículo no solo confirma la soberanía de Dios, sino que también nos asegura que cada etapa de nuestra vida, incluso las más difíciles, está tejida dentro del gran diseño divino. Esto significa que, lejos de ser una interrupción o un desvío, nuestras pruebas son en realidad parte integral del plan eterno de Dios. Una dimensión que a menudo pasamos por alto es que nuestras experiencias difíciles no solo nos moldean, sino que también son un reflejo del amor activo de Dios por su creación. En Hebreos 12:6 se nos dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Este acto de corrección no es una señal de rechazo, sino una expresión de su amor profundo y comprometido. Al igual que un alfarero que se dedica a perfeccionar su obra, Dios utiliza estas experiencias para eliminar lo que no contribuye a nuestra misión divina, moldeándonos en instrumentos más útiles para su gloria. Además, las pruebas que enfrentamos tienen una dimensión
espiritual que va más allá de lo que podemos ver. En Efesios 6:12 se nos recuerda, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este versículo nos ayuda a comprender que muchas de nuestras experiencias difíciles no son meramente físicas o emocionales, sino que forman parte de una batalla espiritual más grande. En este contexto, nuestras respuestas a estas experiencias tienen implicaciones eternas, no solo para nuestras almas, sino para el reino de Dios en general. Dios también utiliza nuestras experiencias para revelarnos nuestra verdadera identidad en Él. En un mundo que constantemente trata de definirnos por nuestros éxitos, fracasos o circunstancias, las pruebas son un recordatorio de que nuestra identidad no está basada en lo que hacemos o en lo que enfrentamos, sino en quién somos como hijos de Dios. En 1 Juan 3:1 se nos dice: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. Este recordatorio nos da la fortaleza para enfrentar cualquier cosa, sabiendo que nuestra posición en Cristo es inquebrantable. Otro aspecto que no siempre es evidente es que Dios usa nuestras pruebas para construir conexiones divinas entre nosotros y los demás. A menudo estas experiencias nos colocan en un lugar donde podemos entender y empatizar con quienes atraviesan circunstancias similares. En 2 Corintios 1:4, Pablo escribe que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este enfoque comunitario de nuestras pruebas nos recuerda que nuestras vidas no son islas aisladas, sino parte de un cuerpo más grande, donde cada experiencia contribuye al bienestar y la edificación del otro. En el corazón de todas estas verdades está la comprensión de que Dios no solo está interesado en nuestra vida terrenal, sino también en nuestra eternidad. Las pruebas que enfrentamos aquí no son un fin en sí mismas, sino una preparación para lo que está por venir. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo escribe: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Este enfoque en lo eterno nos invita a ver nuestras pruebas desde una perspectiva celestial, entendiendo que todo lo que enfrentamos está preparando algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Finalmente, estas experiencias difíciles son una invitación a participar activamente en la obra de Dios en el mundo. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos da el mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha mandado. Este llamado no es solo para tiempos de paz y comodidad, sino también para momentos de dificultad. Las experiencias difíciles no nos descalifican de este llamado. Al contrario, nos equipan para cumplirlo con mayor autenticidad y poder. En conclusión, las experiencias desafiantes que enfrentamos no son interrupciones en nuestro camino, sino herramientas en las manos de un Dios amoroso y soberano. Nos transforman, nos conectan con los demás, nos preparan para la eternidad y nos capacitan para cumplir su propósito en el mundo. Cada lágrima derramada, cada lucha superada y cada paso dado en fe se convierte en parte de una obra maestra divina que testifica del poder, la bondad y la gloria de Dios. Al final podremos mirar hacia atrás y ver que todo tuvo un propósito perfecto y podremos unirnos
al apóstol Pablo en declarar: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Segunda Timoteo 4:7.